casa. Bienvenidos, niños y niñas del segundo grado. Ya estamos nuevamente juntos en Aprendo en Casa. Y seguimos en la reflexión y mejora de nuestros aprendizajes. ¿Y qué tema tenemos para este quinto y último día de nuestra semana número 26? ¿Cómo realicé la presentación de la organización de mis actividades para favorecer la convivencia en mi hogar? ¿Estás preparado? Alista tus materiales que necesitaremos hoy viernes 2 de octubre. Tu cuaderno u hoja de reuso, tu lápiz, tu borrador, el registro del video de la presentación, las actividades que favorecen la convivencia. Y no nos olvidemos del gráfico de nuestro vagón del tren de los aprendizajes. En las actividades anteriores recorriste la estación 1, 2 y 3, donde fuiste reflexionando sobre los pasos que realizaste para aprender más acerca del día y la noche. ¿Cuánto dura? ¿Por qué ocurren? Hoy nos detendremos en la estación número 4. ¿Y cuál es el propósito de esta sesión? En esta actividad seguirás identificando tus avances, dificultades y propondrás mejoras en tu presentación de las actividades que favorecen la convivencia. ¿Y cuáles son nuestras metas que tendremos que lograr en esta actividad? Revisar y explicar cómo hiciste tu presentación sobre las actividades que favorecen la convivencia, identificando tus logros y dificultades, así como reconocer lo que debes hacer para seguir mejorando tus aprendizajes. Y lo haremos en el área de comunicación. Ahora te compartimos el registro de un video de presentación de un niño muy valiente llamado José. Él pide ayuda en la identificación de sus avances y dificultades para luego sugerirle acciones de mejora. Te compartimos los pasos que debes seguir con el apoyo de algún familiar. En la estación número 4, para poder ayudar a José. Entonces, lo hacemos por el paso número 1, identificando cuál fue el desafío o meta de la actividad. Recuerda que lo puedes hacer con ayuda de un integrante de tu familia. Conversa acerca de lo aprendido en las semanas 22 y 23. Si tienes dudas, ve a tu cuaderno o portafolio y revisa tus trabajos. Responde viendo los trabajos de la actividad. Organizamos y presentamos las actividades que favorecen la convivencia. Entonces, ¿qué hiciste en la actividad? Organizamos y presentamos nuestras actividades que favorecen la convivencia. ¿Recuerdas cuál fue la presentación de tus evidencias? Muy bien, organizaste y realizaste la presentación de tus actividades para compartirlas con tu familia, amigas y amigos. ¿Y cuál fue el desafío o metas que trazamos al iniciar la actividad? ¿Las recuerdas? No te preocupes, acá están. Nuestras metas en esta actividad fue adecuar nuestras ideas, considerando para qué y para quiénes presentaremos nuestras actividades. Y también expresar nuestras ideas, pero usando expresiones como para iniciar, luego, también y para terminar. Pronunciar las palabras con claridad y con un tono de voz adecuado durante la presentación. ¿Será importante presentar nuestras actividades usando un tono de voz adecuado? Entonces, ¿ya conocemos cuál fue el desafío y metas de nuestra actividad? Paso número 2. Revisar qué características o criterios debía presentar nuestro trabajo. Para esto, lee todas las características o criterios que debía tener la presentación de tus actividades. Si tienes dudas, pide a un familiar que te explique.
pero no te preocupes que acá también lo haremos. Mira, son 6 criterios que tendremos que tener en cuenta. Criterio número 1, ¿qué nos dice? Explicar usando un tono de voz adecuado, gestos con movimiento de nuestras manos y desplazamiento de nuestro cuerpo. Criterio número 2, utilizar expresiones como para iniciar, luego, también y para terminar. Criterio número 3, al momento de exponer, utilizar recursos y materiales que habías elaborado en tus actividades anteriores. Criterio número 4, expresar con claridad lo que investigué y los juegos que hicimos con la luz y la sombra. ¿Recuerdas? ¡Qué divertido fue! Criterio número 5, expresar con claridad la estimación del tiempo y lo hicimos con el uso de nuestro calendario. Criterio número 6, expresar con claridad la organización de mis actividades para convivir mejor. Bien, ¿tienes claro entonces cuáles son los criterios que debemos tener en la presentación de nuestras actividades? Ahora, conversa con un familiar a partir de estas preguntas. ¿Cómo tenía que ser la voz durante la presentación? ¿Una voz baja? ¿Una voz clara, fuerte, con una entonación adecuada? ¿Qué se debe utilizar durante la presentación? ¿Qué habías preparado en tus actividades anteriores? ¿Recuerdas? ¿Qué idea se debe explicar durante la presentación? Ahora, paso número 3. Observar cómo lo hice, identificando nuestros avances, logros y dificultades. ¿Y cómo te sentiste? Para esto, lee con mucha atención el registro del video de cómo José realizó su presentación sobre las actividades que favorecen la convivencia familiar. Acá observamos. Mira, José presenta sus actividades que favorecen la convivencia en su hogar. Él elaboró un mural sencillo para su presentación. Estuvo dividida en 6 partes. ¿Observas? 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. El día y la noche con dibujos del sol y la luna. Un listado de actividades acompañado de un reloj. Actividades que desarrolla durante el día y la noche. Un cuadro de actividades que lo hacía sentir bien y otro cuadro con juegos. Él tiene en la mano un puntero. José inicia su exposición mencionando su nombre, edad y qué hará. Me llamo José, tengo 8 años y voy a hacer mi exposición. Bien, José, indicando la imagen del Sol y la Tierra, menciona: la rotación de la Tierra significa que la Tierra gira sobre sí misma por 24 horas y en el lado que recibe la luz del Sol es de día y donde no la recibe es de noche. Un ejemplo, el Sol es como una linterna y el planeta Tierra es una pelota. Luego, señalando el cuadro con el listado de actividades y el reloj, comunica que a las 10 de la mañana él observa sus clases en la TV. A las 11 de la mañana hace su tarea, porque a la 1 de la tarde él debe almorzar. Refiriéndose al tercer recuadro de actividades de día y de noche, expone: en la mañana hago mi tarea, como en la mañana. Un rato juego y hago mi tarea. En la noche descanso y repaso mi cuaderno. Bien, indicando el cuarto cuadro, dice: ¿qué nos hace sentir bien? Jugar fútbol, jugar cartas, leer un libro. Estos juegos se realizan en mi familia. Otro juego que puedo jugar son los tiros o saltar con la soga. ¿Ves cómo explica José?
Señalando el cuadro donde hay una lista de juegos, él lee: todos estos juegos realizo en mi casa. El juego con el trompo y las cartas. También jugamos la batisoga. Gracias. Y realiza una venia para despedirse. Excelente, José. Cada vez lo estás haciendo mejor. Ahora que leíste el desafío de José, conversa con un familiar sobre su presentación a partir de estas preguntas. ¿Cómo crees que se sintió José? ¿Qué tal lo hizo? ¿Habrá estado nervioso, feliz? ¿Habrá sentido miedo? ¿Qué piensas tú? ¿Qué logros y dificultades pudiste notar? ¿Cómo sabremos eso? Para saberlo, revisa el desafío de José con la ficha de evaluación. Mira cuáles eran las características o consideraciones para lograr el desafío. Acá están nuestros criterios que te presentamos al iniciar nuestra actividad. ¿Recuerdas? Bien, acá tenemos los tres primeros. Dice: explicar usando el tono de voz adecuado, gesto con movimiento de manos y desplazamiento de cuerpo. Utilizar expresiones como para iniciar, luego, también y para terminar. Y al momento de exponer, utilizar recursos y materiales que elaboró. Bien, ahora vamos a ver cuál fue la segunda característica que consideraban en nuestra ficha. Sí, utilizar expresiones como para iniciar, luego, también y para terminar. Estas expresiones eran muy necesarias al momento de presentar nuestras actividades. Ahora que leímos sobre el uso de las expresiones que tenía que utilizar José, lee estas preguntas y responde. ¿Qué expresiones utiliza José al iniciar su participación? Observa acá. José inicia su exposición mencionando su nombre, edad y qué hará. Me llamo José, tengo 8 años y voy a hacer mi exposición. Indicando la imagen del Sol y la Tierra, menciona: la rotación de la Tierra significa que la Tierra gira sobre sí misma por 24 horas. Observa si utilizó las expresiones que se encontraban en nuestra ficha de evaluación. Las expresiones para iniciar, luego, también y para terminar. ¿Observas en algún lado de su exposición de José que utilizó estas expresiones? ¿Está utilizando las expresiones que trabajamos? ¿Cuál de ellas debería utilizar y en qué parte? ¿Por qué? Por ejemplo, para iniciar, ¿dónde debería utilizarla José? Y luego, también, y para terminar, ¿en qué parte de su exposición debió mencionarlas? Ahora que sabes si cumplió o no con la segunda característica o criterio, completa la ficha de evaluación en tu cuaderno u hoja de reuso. Recuerda que estás ayudando a evaluar a José. ¿Qué consideras? ¿Que José lo hizo o aún le falta? Claro, aún le falta, pues José no utilizó estas expresiones y este era un criterio en la presentación de sus actividades. Ahora vamos a leer la tercera característica o criterio de la ficha. ¿Qué nos dice? Al momento de exponer, utilizar recursos y materiales que elaboró. A ver, ¿habrá utilizado José los recursos y materiales que elaboró? Entonces, ahora que hemos leído si utilizó o no recursos y materiales en su presentación, vamos a seguir las siguientes preguntas. Pero recordemos, a ver cómo fue la presentación de José para ver si utilizó sus recursos y materiales. José elaboró un mural sencillo para su presentación. Estuvo dividida en 6 partes: el día y la noche, con dibujos del sol y la luna, un listado de actividades acompañado de un reloj, actividades que desarrollaba durante el día y la noche,
un cuadro de actividades que le hacía sentir bien, otro cuadro de actividades donde estaban incluidos sus juegos. Mira lo que tiene José en su mano. Presenta un puntero. José inicia su exposición mencionando su nombre, edad y qué hará. Entonces, observando esta parte de la presentación de José, utilizó los recursos y materiales en su presentación. ¿Notaste si lo hizo? Durante la presentación, ¿qué dices? ¿Los materiales que usó le ayudaron a explicar sus ideas? ¿Por qué lo crees así? Ahora que ya sabes si utilizó o no los recursos, completemos la ficha de evaluación de José. Recuerda que lo estamos ayudando. Entonces, donde dice al momento de exponer, utilizar recursos y materiales que elaboró, ¿lo hizo o aún le falta? Muy bien, lo hizo, ¿verdad? Él utilizó sus materiales, había preparado sus recursos. Paso número 4. Pensar y proponer. ¿Qué debo hacer para mejorar y lograr mi desafío o meta? Acá tenemos los primeros criterios. A ver, en este criterio donde dice utilizar expresiones como para iniciar, luego, también y para terminar, ¿lo hizo bien? ¿Recuerdas? No lo hizo bien, ya que él utilizó otros términos. Entonces, ¿qué debe hacer? ¿Qué es lo que le falta? Utilizar las expresiones que se encuentran acá como nuestro criterio. ¿Y cómo puede mejorar? Él tiene que familiarizarse con las expresiones para iniciar, luego, también y para terminar. En el criterio de al momento de exponer, utilizar recursos y materiales que elaboró, ¿él lo hizo? Sí, ¿verdad? Porque usó los cuadros y gráficos que elaboró y también habilitó un puntero para ir señalando cada una de sus fichas o cuadros que realizó para poder exponer. Entonces, ¿le falta? No, pero ¿cómo puede seguir mejorando a pesar que lo hizo bien? Él puede seguir considerando los materiales que le ayuden en sus presentaciones. Entonces ya sabemos cómo ayudar a José a mejorar. Muy bien, niños y niñas, vamos por un buen camino. Acá tenemos los otros criterios. A ver, evalúa tú si José cumplió o aún le falta. ¡Bravo! Lo están haciendo muy bien. Vamos por buen camino. Agradecemos a José que fue muy valiente al compartirnos su desafío. Apóyate ahora en tus recuerdos y en los de algún familiar del momento en el que hiciste tu presentación. En caso que no te hayan podido grabar en audio o video, apóyate de esos recuerdos. Recuerda que lo más importante es que tú misma revises tus desafíos. Así podrás saber las cosas que estás logrando, las que aún te faltan por lograr y podrás pensar en cómo seguir mejorando. Esta actividad te ayudará a seguir avanzando en tus aprendizajes. Al culminar tu autoevaluación, con ayuda de un familiar, completa las preguntas de tu vagón número 4. Ahora, también dibuja este esquema en tu cuaderno y colorea el número y con el color que corresponde en cada cuadrante, según cómo te sentiste en el momento de esta actividad. Es momento de revisar si lograron sus metas. Identifiqué los logros y dificultades de mi presentación. ¿Reconocí lo que debo hacer para seguir mejorando en mis aprendizajes? ¿Lo hiciste? Muy bien, mis niños, lo lograron. Hemos avanzado en esta semana con la reflexión y mejora de nuestros aprendizajes. Ahora sí, que tengas un lindo fin de semana. Pero no te olvides, suscríbete a mi canal y activa la campanita para que estemos el lunes nuevamente juntos. Bye, bye, mis niños.